José Carlos Díez, muy buenos días. Buenos días, Binder. Bueno, vaya mañanita debe tener Sánchez, no en Moncloa, que decía, está con el patufo todavía. Bueno, no, está en Roma con el Papa. Va a dar rueda de prensa en 45 minutos, no por esto, en principio, sino por el Papa. ¿Crees que esto merece una explicación? Si no hay una explicación, unas elecciones anticipadas, si no hay explicación, una dimisión definitiva de la Secretaría General del partido. Bueno, le pilla hoy bien con el Papa, que rece todo lo que sepa, porque la verdad es que es un panorama muy complicado, ¿no? Primero, Binder, a mí me gustaría destacar, y que creo que lo decimos pocas veces, la importancia de tener una justicia y una policía judicial independiente en España, ¿no? En este caso, investigando al gobierno con el Partido Socialista, la misma UCO investigó al Partido Popular con la trama de la Gürtel, se ha investigado a la familia real y ha entrado el yerno del rey en la cárcel. Por lo tanto, bueno, a mí como español esa institucionalidad me da garantías, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Y segundo, bueno, la verdad es que todo es muy escandaloso. Lo de la mujer ya era escandaloso, pero ahora estamos hablando del número 2 del Partido Socialista, superministro de Fomento, el ministerio que más gasta en licitación y en contratación de obras públicas, donde ya sabemos por la trama de la Gürtel que las grandes constructoras estaban muy habituadas a pagar mordidas en la trama de la Gürtel, ¿no? O sea que los grandes contribuidores a la Gürtel fueron las constructoras en el Ministerio de Fomento, ¿no? Por lo tanto, bueno, todo pinta fatal. Es verdad que son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, pero pinta fatal, ¿no? Y luego, tu pregunta, ¿qué va a hacer Sánchez? Pues vamos, yo creo que va a hacer lo de siempre, ¿no? Se va a poner de perfil, va a hacer su manual de resistencia. Ya ha filtrado a algunos medios que él no ha tenido nada que ver y que Ábalos le engañó, y ya está, va a seguir así, ¿no? Su esposa le engañó, su número 2 le engañó. Tiene mala suerte, todos le engañaron, pero bueno, él llegó al poder por corrupción. O sea, cuando salió la sentencia de la Gürtel, el PNV le quitó el apoyo a Rajoy y al Partido Popular y hubo moción de censura, y esto pues le sitúa en el mismo punto de partida como la OCA que en 2018. Vamos a ver cómo reacciona. El diario El Mundo en portada, miedo disparado en el Partido Socialista Obrero Español tras el informe de la UCO. El problema, dice, fuentes del Partido Socialista, es cuánto y qué queda por salir. Es la clave fundamental. Si todavía queda mucho por salir, hombre, es que ayer salieron hasta 140 lingotes de oro de Venezuela, que ya no es el oro de Moscú, es el oro de Venezuela. Es decir, ¿cuánto y qué queda por salir? Es decir, ¿está el PSOE al borde también del precipicio electoral? Bueno, recordemos el caso Gürtel, que es el más reciente. Empezó en 2009 las investigaciones de la UCO y la instrucción de los jueces, ¿no? Y no tuvimos sentencia en firme hasta 2018. Y el PP no dimitió, y Mariano Rajoy no dimitió, y la presión fue muy superior, y salieron el nombre de Rajoy en una lista del tesorero del partido cobrando 200.000 pavos al año. Vamos, que más implicación directa con el presidente del gobierno no había. En este caso, esto indirecto, hay WhatsApp, hay temas, pero no. Él va a intentar aguantar, vamos. Yo creo que no va a tomar ninguna decisión. En clave económica, business, si quieres, ¿no? Y por hacer un poco de análisis, y como ya tenemos lamentablemente experiencia de este tipo de crisis en España, ¿no? Porque en la crisis del 92 también hubo escándalos de corrupción asociados al gobierno socialista. Luego tuvimos lo de la Gürtel en plena crisis económica, ¿no? Y en el rescate, el Mariano Rajoy estaba pidiendo un rescate internacional a la Troika, y a la vez estaba compareciendo en el Senado y en el Congreso para explicar su implicación en un caso de corrupción, ¿no? Por lo tanto, aquí, la conexión directa es la prima de riesgo y la dificultad que tenga España para financiar la emisión de deuda pública. Recordemos que España es un país que vive a crédito, que pagamos las pensiones y el sueldo de los funcionarios a crédito, y que tenemos que emitir crédito para pagar pensiones y sueldos de funcionarios, ¿no? Por lo tanto, esa es nuestra principal vulnerabilidad. De momento, la prima está estable, estamos en 75 puntos básicos, está menos de cómo empezó el año, por lo tanto no estamos viendo ningún contagio, pero eso puede ir rápido, ¿no? Y dos, yo creo que esto va a complicar aún más la situación que tenía Pedro Sánchez en el Parlamento. Él está en una posición de mucha debilidad, ¿no? Pedro Sánchez, yo sé que esto le duele porque él es narcisista, pero
ha perdido las elecciones, él no ganó las elecciones, es la primera vez en la historia de la democracia que un partido que no ha ganado las elecciones está gobernando y está gobernando en una situación de precariedad como no se ha conocido en toda la historia de la democracia, ¿no? Dependiendo de un prófugo de la justicia que no se siente español y que quiere ser independiente y que está utilizando a Pedro Sánchez y a su gobierno para hacer el mayor daño a España y a la democracia española para que se debilite y se facilite la independencia, ¿no? Esa es la única intención de Puigdemont de apoyar a Pedro Sánchez, ¿no? Por lo tanto, en esa situación, meterle un componente de corrupción con el, repito, el número 2 del Partido Socialista y ministro de Fomento, bueno, pues yo le haría la pregunta al PNV y a Aitor Esteban, ¿no? Si dejaron caer a Rajoy por corrupción, ¿van a mantener a Pedro Sánchez por corrupción? Eso es lo que hay que resolver. Si el PNV traga con esto, pues él puede continuar. Cuestión más, Europa. Fondos europeos, se habla ahora del BEI, de Nadia Calviño, alrededor de si hay que o se tienen que empezar una investigación alrededor del dinero que se aportó a Duro Felguera y también a Air Europa. ¿Crees que Europa va a entrar aquí? Y si entra, ¿puede haber problemas para los siguientes entornos de esa llegada de dinero de los fondos europeos? Pues yo creo que sí. España no ha sido un problema para Bruselas, hay mucha debilidad en Alemania, hay mucha debilidad en Francia, ¿no? Tenemos el tema de Hungría, que ayer hubo lío con Orbán en el Parlamento Europeo. Entonces, España es verdad que para nosotros aquí dentro pues tenemos problemas, pero en Bruselas no ha generado ningún problema. Nadia Calviño venía de la Comisión, tenía muy buenas relaciones en Bruselas y eso se ha gestionado razonablemente bien. Hasta ahora no ha habido ningún conflicto con Bruselas en todo el gobierno de Sánchez, ¿no? Salvo el tema que yo creo que era muy grave de cambiar la ley del Consejo de Poder Judicial, interferir en la justicia y politizar la justicia. Yo creo que ahí Bruselas sí se plantó, pero en clave económica no ha habido ninguna interferencia. Yo creo, Bittner, que a partir de ahora sí, ¿no? Esto en Bruselas sienta mal, ¿no? Allí la transparencia con la gestión de fondos es tabú, o sea, nadie va a poner en cuestión. O sea, se puede cuestionar que los fondos de Next Generation no se están ejecutando bien, que no son eficientes, que tienen burocracia, pero no se puede asociar los Next Generation y la marca Europa a casos de corrupción. Si, como ha dicho la UCO, en todo esto empieza a haber relación y el juez instructor, que es lo que empieza ahora, ¿no? Va a ser una fase muy lenta, como he dicho, pero va a empezar, empieza a llamar a declarar y empieza a asociarse corrupción a uso de fondos europeos, aquí España tiene un problema, evidentemente. Muchas gracias por toda esa fotografía, José Carlos Díez. Buen día, buen negocio. Gracias, igual.